Ok, ahora sí. Previo a los grados de libertad, me gustaría, eso sí, antes partir señalando que al momento de trabajar lo que son los procesos productivos es necesario aprender a mapear procesos. Y el mapeo de procesos eh, es algo bastante sencillo, pero que a veces genera conflicto. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos casos. Aquí vemos algo sencillo, que está entrando etanol a cierta composición en particular con relación al agua, y lo mismo acá, etanol y agua, y se genera un producto, en este caso una mezcla entre los dos. Esto que acabo de mostrar acá es lo que se conoce como mapeo de proceso. Aquí estaría la entrada y aquí estaría la salida. Lo mismo tenemos al lado derecho, que tendría acá un intercambiador de calor, tendría también una torre de destilación, que es aquella que está acá. La torre lo que hace es separar, y está separando la parte superior por temas de volatilidad, sale la parte más volátil en términos de gas o vapor, y la parte menos volátil, que vendría siendo la fase líquida. Y de esta manera una torre de destilación lo que hace es separar componentes que están ingresando a esta, a esta corriente, perdón, a esta columna, y se hace por un método térmico, igual como cuando se calienta un hervidor y comienza a hervir. Bueno, lo mismo acá, se calienta la parte de abajo, comienza a hervir, salen los componentes más volátiles y por debajo salen los más pesados. Ahí tenemos lo mismo, pero fíjense la forma en que va variando la manera en que se van mapeando los procesos. Para el caso nuestro y para el caso de ingeniería en general, lo que nosotros vamos a tratar de propender es a tener a las corrientes numeradas. Aquí aparece un ejemplo que está con letras, que está en, en retirada, es la versión antigua de los años 80, se trabajaba con letras, pero hoy día se trabaja con números, que no es esto, pero se trabaja con números para poder indicar el número de corriente. ¿Y por qué se trabaja con números? Porque todo esto es susceptible de hacer balances de entrada y salida. Está medio complejo hacer una ecuación que diga feed stream y luego va a ser igual a H2O más dry product. Entonces, en vez de hacer eso, mejor se trabaja con F1 igual a F2 más F3. Entonces, por eso es que le vamos a poner números a las corrientes. Entonces, esto vamos a evitarlo, que es ponerle lo que va en cada corriente, vamos a ponerle números, y debajo de eso va a aparecer qué significa cada número, o qué lleva cada corriente. Acá hay un tren de destilación, donde tenemos columna 1, columna 2, y que va entrando y saliendo. Pero esto que estoy señalando es como una visión muy panorámica respecto a lo que es un mapeo de proceso. Mapeo de proceso, entonces, es aquel sistema, una abstracción de tipo mental que me permite indicar cuáles son las entradas de un proceso y cuáles son las salidas. Entradas, por lo general, la alimentación se conoce como entrada, alimentación, que puede ser materia prima en estado líquido, polvo, eh, gas también puede ser burbujear en un reactor, por ejemplo, el aceite, si yo le inyecto hidrógeno, se produce aceite hidrogenado y eso es lo que se consume como margarina. Ahí tenemos un ejemplo en donde la alimentación es gaseosa. Y por el lado de los productos, ahí también están en la parte final, y a esto se le conocen como producto. La F, que en este caso ahí aparece, vendría siendo un producto intermedio porque no sale del proceso, sino que es intermedio. Aquí es donde digo hay harto paño que cortar, porque como no está legislado, está en un punto ciego o está en una zona gris, porque lo que está regulado son las HDS en la entrada, HDS en la salida, pero al medio no hay regulación que, que pueda proteger generalmente a los mantenedores, porque son aquellos que hacen justamente la intervención de los equipos para que funcionen bien. Hay que hacerle mantenimiento, todo eso. Y ahí algo de esos productos intermedios quedan como trazas y que pueden provocar daño a la salud. Bueno, eso es en síntesis más o menos
cómo vamos a hacer un mapeo de proceso. Eh, Importante señalar entonces que nuestro objetivo en esta sesión va a ser que a partir de cierta cantidad de datos como estos, fíjense aquí tenemos 350 gramos, 250, es fácil darse cuenta que serían, la salida tendríamos 350 más 200, que saldrían 550, ¿sí? Ese es un balance sencillo, un balance masa sencillo. Bueno, la idea es que nosotros, a partir de esta información, seamos capaces de identificar si la información que se está entregando es suficiente para poder determinar la cantidad que está saliendo por la corriente Q, ¿sí? Aquí uno, en este ejemplo, es sencillo y yo puedo decir sí, porque 350 más 200 da 550. Pero en casos como esto, como el que está allá abajo, como el que está acá, ya no es tan sencillo a partir de los datos que uno tiene, decir solamente con los datos si se puede o no resolver. Entonces, para eso se estableció un mecanismo que se conoce como los grados de libertad, que nos permiten chequear sin hacer ningún balance si se puede o no resolver el ejercicio. Ese es el punto de partida de esta clase y espero que al finalizar la clase seamos capaces de hacer estos cálculos de grados de libertad. Los grados de libertad se definen de esta manera. Se definen como número de variables independientes, balance de masa, variables especificadas, restricciones que las vamos a definir uno a uno y que aparecen ciertos valores. Las variables independientes corresponden a las incógnitas. Incógnitas podría ser, por ejemplo, la composición que tiene esta entrada, la composición que tenemos acá, podría ser una incógnita, o el flujo. Entonces, las incógnitas van a ser flujos y composiciones. Eso es. En general, la variable independiente nosotros la vamos a definir como el número de componentes presentes en cada corriente. Eso es por definición variable independiente. Los balances de masa corresponden al número de balances que puedo hacer por cada equipo y eso corresponde al número de componentes que hay en cada equipo. Las variables especificadas son los datos disponibles que hay, y las restricciones son relaciones que hay entre los flujos. Luego, si yo hago la resta entre estas cosas que aparecen en estas variables, llego a dos valores de GL, o al menos dos que son los que nos interesan. Esto se sustenta en las matemáticas. Por ejemplo, seguramente ustedes recuerdan desde el colegio que cuando tienen dos ecuaciones y dos incógnitas, ese sistema de ecuaciones debiese tener solución. ¿Por qué? Porque tienen igual número de incógnitas que de ecuaciones o que datos para resolver. Entonces, si por ejemplo tienen tres ecuaciones y dos incógnitas, ahí, ¿qué ocurre? Tres ecuaciones y dos incógnitas. ¿Se puede o no resolver? Ahí estamos en eso. Tres ecuaciones y hay dos incógnitas. O sea, dos incógnitas. Supongamos que tenemos x, y son las incógnitas y tengo x igual y, que vendría siendo la ecuación 1. Tengo otra que es 2x más 2 igual y. Allá tengo 2. Aquí tendría 3y más 3 igual x. Estas serían las tres ecuaciones, ¿vale? Y tengo solamente dos incógnitas. Entonces, la pregunta es si tiene o no solución este sistema de ecuaciones, de acuerdo a lo que planteamos. Tres ecuaciones y dos incógnitas. ¿Alguien puede responder? Yo creo que sí. Ya, sí, efectivamente tiene problemas que no tienen solución, porque si yo llego a reemplazar el x igual y, por ejemplo, lo reemplazo en la 2, ahí me va a dar 2y, ¿sí? Con el y me va a quedar y igual a menos 2. Reemplazando el x igual y en la ecuación 2, me da el y igual a menos 2. Si hago lo mismo y lo reemplazo en la 3, me da otro valor. Y eso no debe ocurrir, o sea, no puede ocurrir. La verdad, no debería ocurrir que tenga dos valores de x y dos valores de y, al menos en procesos
No tiene ningún sentido que usted por un camino determine que la cantidad de margarina que está saliendo es 2 toneladas y por otra ecuación le sale 10 toneladas. O sea, eso no tiene que ser 2 toneladas o 10 toneladas, pero no puede tener dos valores para un mismo balance de masa. Entonces, de esa perspectiva, cuando tengo más incógnitas, que es este caso que estamos viendo acá, cuando hay más incógnitas, no es posible eh, resolver el sistema y se dice que el sistema está sobreespecificado. ¿Qué significa sobreespecificado? Significa que hay más ecuaciones disponibles para resolver el sistema, lo que se traduce, en definitiva, en que no va a poder eh, resolver el sistema porque va a tener más de un resultado a la vez. Y eso es lo que no debería ocurrir. Entonces ahí tenemos un caso en donde las variables independientes, que en este caso es la incógnita, es menor al número de ecuaciones. Y cuando eso ocurre, si es menor, o sea que tengo dos incógnitas y tres ecuaciones, el GL es menor que cero. Entonces, cuando el GL es menor que cero, significa que el sistema está sobreespecificado. O sea, hay más datos que incógnitas. Y eso hace que llegue a más de un resultado y eso no es factible desde el punto de vista de los procesos. La otra alternativa es que tenga más incógnitas. Supongamos que ahora tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. Entonces ahí la ecuación va a ser 3 menos 2, me va a quedar 1. GL igual 1. Eso significa que me falta un dato para poder resolver. No puedo resolver el sistema porque el GL me tiene que dar igual a 0. O sea, debo tener igual número de ecuaciones que de incógnitas. Eso es en sencillo lo que vamos a hacer en esta sesión. Aquí aparece el resumen de lo que conversamos. Entonces, por ejemplo, cuando el GL igual 0, hay igual cantidad de datos que incógnitas. Y significa que el sistema está correctamente especificado y se va a poder resolver el balance de masa. Cuando el GL es mayor que 0, eso significa que hay más incógnitas. Se dice que el sistema está subdimensionado porque faltan datos para poder resolver. Y el GL puede ser mayor o igual a 1. Bueno, aquí es que en realidad el GL igual 1 es un caso particular, no necesariamente va a dar 1, nos puede dar 3, 4, 5, pero cuando el GL igual 1 eh, es un caso particular porque significa que falta un solo dato. Entonces, desde el punto de vista de los balances, cuando eso ocurre, uno se puede dar una base de cálculo para poder resolver el sistema. Y luego se podrá conseguir ese dato y con ese dato lo mete en su planilla de cálculo y le va a dar todos los resultados verdaderos. ¿Sí? Pero para poder resolver, usted parte dándose un dato, uno solo se puede dar, que se conoce como base de cálculo, y va a poder resolver igual el sistema. Entonces, eso se puede hacer solamente cuando el GL es igual a 1. Y cuando el GL igual 2, por ejemplo, ahí significa que que faltan dos datos. Ahí necesariamente se requiere buscar más datos para poder cerrar el ejercicio porque no se puede resolver, tendría que empezar a inventar y eso no se puede hacer tampoco. Y el primer caso con el que partimos, que es cuando hay más datos, que es equivalente a decir cuando hay más ecuaciones, aquí tenemos tres ecuaciones y dos incógnitas nomás, aquí se dice que el sistema está sobredimensionado y en este caso habría que descartar datos. Por ejemplo, yo podría descartar la 3. Digo, no, la 3 en realidad fue algo que lo hizo el departamento de ingeniería, lo estimó, en cambio lo que está acá arriba se midió con instrumentos. La balanza entró el camión, se midió la cantidad de materia prima que ingresó, entonces esta es más fiable que esta. Entonces descarto por fiabilidad y elimino la tercera y me quedo solamente con las dos ecuaciones iniciales. Y ahí resuelvo sin problema. Entonces, estos son los tres escenarios factibles que hay para grados de libertad y nótese que no hicimos ningún balance. Esa es la virtud de los grados de libertad. Que sin hacer ningún balance, voy a ser capaz de poder determinar si se puede o no resolver el sistema desde el punto de vista de los balances de materia. Entonces, en síntesis, aquí tendríamos que ver, déjame ver si puedo borrar eso. Ahí sí. Este vendría siendo como la estructura, el paso a paso, el procedimiento para poder resolver
estos ejercicios. En general, lo primero que hay que hacer es una nomenclatura, que lo vamos a explicar en qué consiste. Luego partimos con la etapa o fase de datos. Explicaremos las restricciones, calculamos los grados de libertad. A partir de eso terminamos con una estrategia de resolución, por dónde partir resolviendo el ejercicio. Luego se resuelve, que vendrían siendo los balances de masa, y se resume todo en una matriz de flujos. Los pasos 6 y 7 no son parte de esta clase, solamente nosotros esperamos llegar hasta la etapa o paso 5. Próxima clase veremos pasos 6 y 7. Por ahora nos vamos a contentar solamente con llegar al paso número 5. Entonces, vamos a partir con la nomenclatura. Aquí tenemos un caso, voy a expandir esto por este otro lado para poder trabajar acá y poder definirlo. Lo primero es mapear el proceso. Ese diagrama no está mapeado. ¿Por qué razón? Porque tiene arriba nombres, que es lo que justamente no hay que hacer. Entonces vamos a mapear el proceso. Vamos a poner un color, ¿no? Vamos a ponerle color. Entonces, vamos a partir señalando primero las corrientes. Este vendría siendo la corriente 1. Un poquito más de espesor. Y ahí estaría. Esa vendría siendo corriente 1. Voy a copiar también, tiene una corriente 2. Vendría siendo esta. Y ahí, esta iría por acá. Y me falta la descarga, que vendría siendo esta que está acá. Esto que estoy haciendo se conoce como el mapeo de procesos. Y necesito ahora incorporarle los números de las corrientes. Entonces, esta va a ser la corriente 1, que vendría siendo esta corriente. La otra va a ser la corriente 2. La de abajo va a ser la corriente 2. Aquí la asignación de los números es arbitraria. Así alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no ponemos mejor la 2 acá? Bueno, pongámosle 2 esta entonces. En ese sentido no hay una regla respecto a dónde partir poniendo los números. Así que desde eso no hay conflicto respecto a eso. Entonces este vendría siendo la corriente 3. Hasta ahí ya tenemos listo lo que son las corrientes. Ahora nos falta determinar lo que corresponde a los componentes. Fíjense que los componentes aquí tenemos etanol y agua. Entonces, a esos componentes también hay que poner letras o números. Yo voy a trabajar con números. Entonces, este vendría siendo el componente 1 y este vendría siendo el componente 2. Y esos dos están presentes, fíjense, en la entrada tenemos 1 y 2. Y aquí voy a hacer un cambio respecto a la forma que está entrando, solamente para darle mejor lectura al ejercicio y no entrar a confundirse. En eso no hago ninguna alteración respecto a eso. O sea, lo único que hice fue cambiar la orientación de la entrada. Este que corresponde a etanol y agua es el que voy a también a considerar aquí en la entrada, etanol y agua. Y también sale etanol y agua por la corriente 2. Ahí ya he transformado lo que está arriba en un mapeo proceso trabajando con letras, con números y entrada. Aquí faltaría ponerle también un nombre a este equipo, y este equipo debiese ser un mezclador, porque si se dan cuenta está mezclando, así que ese vendría siendo el nombre del equipo, mezclador. Y ahora la parte que viene, fíjense que el título ahí dice nomenclatura, entonces ahora vamos con esa parte, pero primero era necesario hacer el mapeo. Nomenclatura, entonces nomenclatura. Ese es el primer paso que vamos a hacer ahora, nomenclatura. Y vamos a definir qué significa cada una de las cosas. A eso se refiere a nomenclatura, es darle nombre a las cosas. Entonces, el primero le vamos a poner, y esto también es arbitrario, uno podría partir definiendo con el agua, pero aquí si se dan cuenta dice etanol, entonces voy a poner etanol. Etanol. Y al segundo tendré que definirlo como agua. Y eso es lo que se conoce como nomenclatura. Fin. Hasta ahí llegamos. Si se dan cuenta es sencillo. Hay veces que eso viene dado, viene entregado, hay veces que no.
Entonces, a veces hay que construirlo como lo acabo de hacer yo en este ejercicio de esta denominación. ¿Alguna duda, consulta? Porque la idea es que vayamos resolviendo las dudas paso a paso y en la medida que vamos avanzando vayan apareciendo las dudas y me vayan haciendo las consultas y no cuando ya llegue el final de la clase y alguien diga no entendí nada, pero es que para eso hay que ir avanzando paso a paso. Por eso pregunto ahora si alguien no entendió lo que se hizo. Lo que hicimos fue traducir este diagrama y llevarlo a un mapeo de proceso en donde a cada una de las corrientes les pusimos números y a los componentes también. ¿Para qué? Para poder hacer balance en el futuro. Así como está esto, no podemos hacer balance con esta información así como está. Hay que transformarla con sistemas alfanuméricos y eso nos permite hacer balances más rápidos y sencillos. Nos permite trabajar con ecuaciones. Eso es. El caso de acá, por ejemplo, este vendría siendo otro ejemplo, eh, que también lo podrían hacer ustedes en sus casas, si se animan a hacerlo, o este otro que está acá también es otro que ustedes podrían hacer, en donde habría que considerar eh, todas estas corrientes, ¿vale? Eso es. Ok, no sé si hay dudas, consultas, parece que no. No, profe. Vale, perfecto. Entonces la nomenclatura la doy por entendida y comprendida. Basamos entonces, vamos acá, ¿vale? La nomenclatura entonces es ponerle nombre a los componentes que están presentes en cada corriente. Eso es la nomenclatura. Fin, nada más que comprender respecto a eso. Ahora vamos a aprovechar, ya que se entendió el concepto de nomenclatura, vamos a trabajar ahora con el sistema de la denominación alfanumérica, que es la convención con la que vamos a trabajar en la asignatura, para poder después en el futuro hacer balance. Entonces aquí hay que ponerse de acuerdo en la forma en que vamos a definir las corrientes y el nombre que le vamos a definir a cada corriente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y esto se conoce como la convención alfanumérica de las corrientes. Entonces, pensando la misma información que tenemos acá arriba, aparece que la corriente de arriba tiene 350 gramos, la de abajo tiene 200 gramos y así sucesivamente la información que ahí aparece. Entonces, si yo me quiero referir, por ejemplo, a la cantidad de etanol que sale como producto, aquí podría definirlo como Q, pero la forma en que nosotros lo vamos a hacer va a ser utilizando el sistema alfanumérico. Entonces vamos a trabajar con lo que se conoce como el F sub i J. El F sub i J corresponde al componente I presente en la corriente J. En este ejercicio, en el que estamos viendo acá, podemos darnos cuenta que el I, que corresponde al número de componentes, se mueve entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque hay dos componentes, el etanol y el agua. Entonces el I puede tomar el valor de 1 o puede tomar el valor de 2. Eso significa que el I se mueve entre 1 y 2. Y ahora, bajo la misma lógica, podemos ver qué pasa con las corrientes. Y las corrientes las denominamos como J. Entonces, las corrientes son J. Y las corrientes se mueven entre 1 y 3. ¿Por qué? Porque hay tres corrientes, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Eso es lo que hay que más o menos tener en mente, entonces, para ocupar esa nomenclatura, saber que la I corresponde a los componentes y las J corresponden a las corrientes. Eso lo voy a anotar para que no se nos olvide. Estos serían componentes, componentes, y la otra, inmediatamente abajo, serían las corrientes. Las corrientes. Aquí estarían. Corrientes. Entonces, cuando yo quiero denominar, por ejemplo, la cantidad de etanol que sale como producto,
debiese entonces definirla de esta manera, utilizando la nomenclatura que acabamos de señalar arriba. Sería F, que es el flujo del componente. Primero va el componente. Y si se dan cuenta, aquí tenemos dos componentes, etanol y agua. Y lo que pedí yo, mejor lo voy a escribir. Se pide definir la cantidad de etanol como producto. ¿Cuál es la cantidad de etanol como producto en términos de ecuación utilizando este sistema alfanumérico? Aquí sería entonces, dice etanol, y el etanol sería el componente 1. ¿Y en qué corriente está presente? En la salida, y la salida tiene número 2. Esa sería la definición de componente, en este caso sería componente 1 presente en corriente 2. Eso está ahí. Que en otras palabras significa etanol presente en la corriente 2. Eso significa F12. Entonces, F12 significa el componente 1 presente en la corriente 2, que es equivalente a decir etanol presente en la corriente 2. Si se entendió, entonces me gustaría que pudiésemos definir, a ver si alguien se entregue, cómo dirían agua ingresando por la corriente 3. Agua ingresando por corriente 3. Agua ingresando por corriente 3. ¿Cómo sería? F cuánto. Agua ingresando por corriente 3. Sería componente 2. Perfecto. Ingresando en la corriente 3. O sea, F23. Y Sí. Correcto. Esto significa agua presente en corriente 3. Eso significa F23. Eso significa F23. Ahora que ya entendimos, asumo, de que la forma en que se utiliza este sistema alfanumérico, vamos, por ejemplo, vamos a saber poner datos. Por ejemplo, si queremos poner este dato de entrada que dice 350 gramos. Entonces, ahí tenemos al menos dos opciones. Vamos a trabajar con la más obvia, que es decir que F1 es igual a 350. ¿Por qué? Porque toda la corriente 1 vale 350. Ahí nos podemos dar cuenta que F1 vale 350. Y en el caso de abajo sería F2. Ahí el dato sería F2. F2, F2, F2 igual a 200 gramos. 200 gramos. Ahí tendríamos los dos casos. 200 gramos. Si queremos saber cuánto hay, por ejemplo, o no cuánto hay, sino que poner este dato, que en este caso corresponde al 35% de etanol en la corriente 2, ahí nos vamos a otra nomenclatura. Esto es por el lado de los flujos, que ya aprendimos cómo poner flujos, pero ahora nos vamos por el lado de las composiciones. Entonces, esto lo voy a dejar aquí como flujos. Ya definí eso, aquí están los ejemplos. Ese también es ejemplo. Y ejemplo 1, ejemplo 2. Y ahora voy con las composiciones. Título entonces sería composiciones. Las composiciones son la parte sobre el todo, son los porcentajes. Eso significa composición, en este caso son composiciones peso-peso, ¿sí? Composición peso-peso. Entonces, la vamos a definir con la fracción que corresponde, que en este caso es X. X
X, X corresponde a la fracción peso y vamos a ocupar el mismo mecanismo. Por ejemplo, si queremos referirnos a etanol entrando por la corriente 1, va a ser X11. Si nos queremos referir al etanol entrando por la corriente 3, va a ser X13. Entonces, X13. ¿Cuánto vale X13? Aquí, como es X, las X se mueven entre 0 y 1, no entre 0 y 100. Esto es porcentaje, pero nosotros vamos a trabajar con fracciones que son composiciones. Y la composición, aquí importante, va entre 0 y 1. O sea, el 1 corresponde al 100% y el 50, por ejemplo, por ciento corresponde a 0,5. Es 25%, 0,25 y así sucesivamente. Entonces, con esta información, ¿cuánto sería el X13, la composición del componente 1, la corriente 3? ¿Cuánto sería? 0,75. Correcto, 0,75. Súper bien entendido, súper bien entendido. Ahora, si queremos saber cuál es la composición, cómo poner el dato 0,65. ¿Cómo pondríamos el dato 0,65? Este que está acá. Tengo ese dato, 0,65. ¿Cómo lo pongo ahora como dato? X, ¿cuánto tendría que poner? X. ¿Cómo sería ahí? Quiero poner el 0,65, que en este caso es 65% de agua. ¿Cómo se pondría como dato? Primero hay que saber qué componente es el agua. En este caso es... X2 ¿En qué corriente está? en la 1. Correcto. Y eso va a ser igual a 0,65. Eso es, justamente. Es la forma de ahora traducir estos valores que están aquí en datos. Estos son los datos. Entonces ahora ya hemos aprendido dos cosas. Uno, lo que son los flujos, que se les pone F, y a las composiciones se les pone X. Y el sistema es exactamente el mismo. F23 significa agua presente en corriente 3, y este flujo siempre va a tener unidad de medida, o sea, este flujo, para reconocerlo respecto al otro, puede ser kilo, este flujo puede ser libra, este flujo puede ser tonelada, entre otras, ¿sí? Todas las que se le ocurran. En realidad tonelada es solamente este minúsculo. Ahí está. Y las composiciones se mueven entre 0 y 1 y no tienen unidades de medida. Esa es otra forma de darse cuenta si estoy en presencia de un flujo másico o de una composición. Ok, ahora sí doy por cerrado el capítulo de nomenclatura. Avanzamos entonces ahora con la etapa que corresponde a los datos. Aquí yo ya me había adelantado con ustedes respecto a los datos. Aquí hay un ejemplo en donde aparece este ejemplo que no está mapeado. Fíjense que faltó el mapeo de proceso, pero está la nomenclatura. La nomenclatura se definió metanol como 1, etanol como 2 y propanol como 3. Y esos son los que entran. Si me quiero referir, por ejemplo, al metanol presente en la corriente 2, debiese decir, primero, ¿dónde está el metanol? Es el 1, por eso puse 1. Y en la corriente 2 sería F12 y así sucesivamente. Acá aparece otro elemento adicional que no lo vimos en la slide anterior y que es aquella que relaciona el flujo con la composición, que igual es como fácil de deducir. Aquí creo que es más fácil de deducir. Si, por ejemplo, sabemos que está entrando 350, o mejor aquí con 200, más fácil. Están entrando 200 gramos en la corriente 2, ¿sí? Y el 25% es agua. ¿Cómo calculo la cantidad de agua? Ahí seguramente alguien puede decir, bueno, está fácil, porque si sé que entran 200 y que el 25% es agua, basta multiplicar 200 por 0,25 y me va a dar la cantidad de agua. O sea que sería un cuarto. Ese es más o menos el valor. Entonces, ahí sé
que el valor sería 0,25 por 200, eso un cuarto, 50, un cuarto, 4, 5, 50, debiese ser ahí 50, es 50, 50. ¿Y qué es lo que calculé ahí? Multipliqué 25% por 200. Entonces, eso corresponde, primero, señalar qué es lo que es el 25. El 25% corresponde a agua, si me van siguiendo, el 25 es de agua. Entonces, es F2. ¿Y en qué corriente está? Está en la corriente 3, F23. ¿Sí? Entonces, ahora si yo desenmascaro esta ecuación y la traduzco ahora voy sacando los datos y puedo llegar a la ecuación y deducir la que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. F23. El 200 dijimos que por ahí está. Si se dan cuenta, 200 es igual a F2. 200 igual a F2. Ahí hay un error porque es F3 si se dan cuenta. Sí, está mal para que lo corrijan. Porque el dato es F3, se dan cuenta, ¿no? F3 es el 200. F3 es 200, hay un error ahí. Ya, entonces, el 200 es F3, ¿vale? El 0.25 no lo tenemos, tendríamos que ponerlo. Lo hacemos acá, inmediatamente. ¿Cómo pondríamos el 0.25 en términos de alfanumérico? Sería X2, porque es agua. ¿Y en qué corriente está? Está presente en la corriente 3, X23. Y eso sería igual a 0.25. Ahí está. X23. Entonces, X23 es igual a 0.25. Entonces, aquí dice 0.25, pongo X23. Y eso es igual al F23. O sea, la conclusión es que para poder calcular un componente de una corriente, basta con multiplicar por su composición y voy a obtener el componente, la cantidad de componente que tiene esa corriente. Y en este caso se traduce en multiplicar 200 por 0.25 y sé que los 50 corresponden a agua. O sea, de los 200 que entran acá, 50 son de agua, 150 son de etanol. ¿Por qué? Porque multipliqué 0,25 por 200, eso me da 50 de agua. Entonces, esa ecuación que acabo de hacer aquí, que es un poco desde la lógica, la puedo llevar a una ecuación que me va a servir o va a ser muy útil para resolver balance en adelante. Y eso es lo que aquí aparece. Pero ahora ya se hizo una ecuación más general y se estableció esta misma ecuación y se dejó en términos de f sub i j como partí definiendo yo la clase en f sub i j. Entonces aquí, en vez de poner f23, pongo, reemplazo el 2 por un i, sí, porque es componente. Reemplazo el 3 por una j, sí, porque es corriente. Esto es j porque es corriente, esto es i porque es componente y esto es j porque es corriente. Entonces llego que f sub i j es lo mismo que f sub j por x sub i j, que es esta expresión que está acá. ¿Sí? Así que no es nada complejo, simplemente es establecer que a partir de una corriente multiplicada por su composición, yo puedo saber exactamente cuánto es la cantidad de componente que tiene esa corriente. ¿Vale? Entonces, hoy, con esta información ahora, ya sabemos cómo poner los datos. Y los datos se ponen conforme a lo que vimos en la slide anterior. Cosas importantes de la convención. Una cosa importante de la convención es que aquí nosotros estamos trabajando con flujos másicos. O sea, por eso trabajamos con F. Metanol, etanol, todos son flujos másicos. Pero está también la posibilidad de trabajar con reactores, y los reactores, el nombre lo indica, ocurren reacciones. Entonces, como hay reacciones, ahí se trabaja con moles. Y por eso, entonces, ahí ya no es una F, sino que es una N, que viene del ppn igual en RT, de ahí viene el concepto de los moles, o de los moles, que es una N, igual a la masa, a partir por la masa relativa molar, ese es N. Entonces, por eso se llama flujo molar. Y el flujo molar finalmente está dado como mol al día, libra mol al mes, o lo que sea.
Nótese que flujo, claro, aquí yo asumí que era gramos, pero en realidad estos son eh, balances que transcienden, eso significa que son flujos. Entonces siempre va a ser gramos al día, gramos a la hora. En este caso se omitió el tiempo, pero se entiende que son siempre flujos, como el caso que tenemos aquí. Mol día, libra mol hora, libra mol mes, libra mol año, o lo que sea que sea en el ejercicio de aplicación. Fíjense otro detalle, una sutil diferencia. Aquí tenemos las composiciones másicas, que fue la que vimos recién. Y a esta misma composición, pero ahora cuando es mol, se le conoce como composición molar y pasa a ser una Y. Esas son las dos sutiles diferencias cuando se trabaja con balance másico, que tiene masa, y cuando trabaja con balances molares, cuando hay moles entre medio. Pero la dinámica para poder deducirlos es exactamente la misma y se acoge con esto del X sub i J por FJ. Recuerden que J corresponde a las corrientes, el I corresponde al componente. Hay una variante en algunos autores en que para evitar trabajar con tanto número, trabajan con letras. Entonces, una alternativa, por ejemplo, sería, en vez de poner X12, podría haber sido acá, ponerle a esta M, poner a esta E y poner a esta P. Entonces, aquí, en vez de poner X12, pongo XM2. ¿Por qué? Porque es el metanol presente en la corriente 2. Como todo tema tiene sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, acá alcohol, 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 y aquí tenemos agua, entonces a este tendría que ponerle A y a este tendría que ponerle A. Entonces ahí ya entra en un conflicto porque los dos tendrían como la misma letra y ya se complica. En inglés no hay problema porque, claro, el alcohol está con A y este vendría siendo un W, el water. Pero en el español no es la misma dinámica, entonces puede que nos produzca conflictos cuando el inicio de los componentes tiene la misma letra. Y ahí ya nos se puede prestar para confusiones y para errores. Entonces, si las iniciales de los componentes no son iguales, la recomendación es no lo haga porque se puede confundir usted mismo, usted misma en el desarrollo del ejercicio. Eso es como una recomendación. Luego, si usted no quiere seguirla, otro tema. Pero aquí estaba propuesto con números, pero sepa usted que se puede también trabajar con letras. Lo mismo pasa con las corrientes, como les dije, eso ya está en retirada. Antiguamente se trabajaba con F, D de divisor y se les iba poniendo números a las corrientes, las letras, perdón, a las corrientes. Hoy día más bien se trabaja, o la tendencia es a trabajar más bien con números, y se trabaja con números insertos en aquí no lo veo, pero son unos rombos. Y no hay rombo. No lo tengo el rombo. Aquí está. Aquí se incorpora un rombo acá. Entonces, ese mismo rombo, realmente vienen así, y adentro se pone el número. Número 1. Esta es la corriente 2. ¿Sí? Eso es lo que uno va a ver hoy día en los diagramas de ingeniería, por supuesto. Así se ve. Entonces está la corriente y sobre esa corriente un rombo, y ese rombo significa que esa corriente tiene el número 2. ¿Sí? Y así aparecen en los software. Esto se hace en bastante software. Hisin, por ejemplo, trabaja con esta nomenclatura. No le pone F2, sino que le pone un rombo arriba, dando cuenta que esa corriente es la corriente 2. Ahí ustedes deciden a gusto consumidor la forma en que quieran ponerle números a la corriente o letras a las corrientes. Pero hay que ser ordenado, no se pueden mezclar las dos, o es número o es corriente, y de ahí en adelante siguen haciendo todo el ejercicio de la única manera. Ya, logramos avanzar entonces en los datos, saber poner los datos, transformar datos que están así puestos en un enunciado y llevarlos a esto. Porque nosotros necesitamos llevarlo a esta forma porque con esto es con lo que trabajamos en las ecuaciones.
y no con la información que está puesta como metanol, 2.95, no. Datos se pone x12 igual 0.95. O sea, ¿qué no tenemos que evitar? Esto que está acá, por ejemplo, metanol. Metanol, y aquí 2 puntos. Incluso lo he visto así también, metanol 2.95%. Eso significa que no vino a esta clase, que no entendió o que este video no lo vio. Sí, eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es lo que hicimos recién. O sea, poner la composición, que en este caso X, el componente 1, porque estamos viendo acá, metanol, o también era metanol. Metanol sería el componente 1 en la corriente 2 que le acabo de poner ahí el 2. Y no es 2 puntos, porque el 2 puntos es para definir. Acá son ecuaciones, y digo que la composición del componente 1, que es metanol, presente en la corriente 2, es igual a 0,95, no llega al 1, o sea, no llega al 100%. Esa es la forma correcta, ¿vale? Ya vimos entonces la mala práctica, dijimos lo correcto, entonces ahora ya que avanzamos en la etapa de datos, que vamos recién en la etapa 2, avanzamos a la etapa 3, salvo que alguien tenga alguna duda o consulta, porque ya pasamos por nomenclatura y pasamos por datos. ¿Alguna duda o consulta? Ok, no hay problema. Avanzamos entonces. Profe, una consulta ahí en la última donde dice X12, la de al lado, XM2 cambió la M, antes había un número ahí, ¿verdad? No, estaba el M2. Lo que señalaba Sí. es que una alternativa sería trabajarla con letras. Ah, ya, Ahí ya no te quedaría X12 porque la nomenclatura la definí como M y te quedó claro, XM2. ya, gracias. Ojalá trabajen con números, pero no los puedo forzar. Ahí cada uno mata su toro y cada uno se complica como quiere la vida. No, no hay conflicto ahí con eso, no me meto. Aquí seguimos con los datos. Esto es lo que justamente decía yo que lo que no hay que hacer, pero aquí voy a explicar otra cosa que tiene que ver con datos. La definición de dato, un dato es aquello que yo no soy capaz de deducir. Ese es un dato. Un dato es aquello que no soy capaz de deducir. Entonces, yo podría eventualmente suponer que en la entrada voy a tener 40% de metanol y 60% de etanol. Es un supuesto, por supuesto que estoy aquí haciendo un supuesto respecto a eso, una suposición. Entonces, la pregunta del millón es, al momento de incorporar los datos, ¿serán considerados realmente los dos datos? La pregunta va por lo siguiente, porque yo les pregunto, tengo dos componentes, en este caso solamente metanol y etanol. Este es otro ejemplo, no el que está aquí, no marearse con ese, ¿sí? Supongamos que tenemos otro caso en donde está ingresando, por un lado, metanol y etanol por otro lado. Eso es lo único que está ingresando. Tenemos este nuevo sistema en donde está ingresando esto. Mejor lo voy a poner acá para no enredar. Entonces está entrando metanol y etanol. Y aquí estamos también suponiendo que en esta entrada que tienen esa composición. Ese es el supuesto respecto a esto. 40% de metanol y 60% de etanol. Entonces, si ustedes saben ya a propósito que esta entrada solamente tiene metanol y etanol, la pregunta es la siguiente. Si yo les digo, tengo 40% metanol, y ustedes saben, por supuesto, que también hay etanol en la entrada, ¿ustedes serían capaces de saber cuánto hay de etanol? ¿Qué porcentaje? ¿Se puede deducir? Sí se puede. Se puede deducir, exactamente. ¿Por qué razón? Porque si se sabe que son solamente dos componentes, bueno, ese es parte del dato que yo informé recién, que aquí hay metanol y etanol. Eso fue el dato de entrada. Dije que hay metanol y etanol.
Esos son los dos que dije que hay. Entonces, dado eso, sé que en la entrada 20% de metanol, por lo tanto, yo puedo deducir que la cantidad de etanol debiese ser 60%, ni siquiera 50, ni tampoco 70, no puede ser porque tiene que cerrar en 100. Entonces ahí deduzco que esa debe ser 60%. Entonces aquí viene un poco el concepto de dato. Si yo fui capaz entonces solamente con la información del 40%, deducir que había un 60% de etanol, entonces debiese yo llegar a concluir que lo que acabo de deducir no es dato, porque si yo los deduje, significa que no es dato. El dato es aquello que yo no soy capaz de deducir. Por ejemplo, el caso que está acá. Por ejemplo, sería, llevémonos ahora este ejemplo a la entrada de aquí. Vamos a tener metanol y vamos a poner la misma situación. Vamos a tener de metanol un 40%. 40%, ese es el dato. Etanol, etanol y propanol. Esos son los datos. Esos son los que tenemos. Eso es lo que hay. La pregunta es, ¿puedo deducir cuánto hay de E y de P? ¿No se puede? No se puede, no se puede, no hay posibilidad, ninguna, no hay ninguna posibilidad. Entonces, ahí yo saco la conclusión que en este caso tenemos un solo dato que en este caso corresponde al metanol. Y lo mismo ocurre acá. ¿Por qué? Porque aquí por diferencia yo puedo obtener cuánto hay de E. Por lo tanto, el E que acabo de deducir ya no es un dato. Entonces, en términos bien generales, basta con n-1 datos para poder resolver o identificar una corriente. En este caso, si tengo 3 datos o tres cifras, basta con 2, porque la tercera la puedo deducir sabiendo que sean 3. ¿Sí? Si yo digo que esta vale 95, esta 2,5, la otra la puedo deducir, por eso la puse con rojo. Como la pude deducir, entonces no se considera un dato. Eso es súper importante porque al momento de hacer el cálculo de los grados de libertad, hay que contar los que son realmente datos. Y aquellos que no son datos no se cuentan como datos. Por eso me detuve en este concepto básico y sencillo de explicar qué es un dato. Un dato es todo aquello que no puedo deducir. Luego, si lo puedo deducir, entonces lo descarto como dato y no lo voy a contar al momento del cálculo de los grados de libertad. Eso es el concepto instalado acá. Ahora, volviendo a la nomenclatura, esto que acabo de hacer, ¿estaría correcto? La verdad que no, porque hay que hacerlo de acuerdo a lo que está acá. O sea, haciendo la corrección, tendría que incorporar el concepto que habíamos visto anteriormente, y el metanol sería, creo que era el 1, 1, 2, y era 0,95. 0,95. Ahí estaría, 0,95. Y no hay información de los otros. Y eso es lo único que podría poner en el diagrama. Esa sería la forma correcta de poner el diagrama. Y aquí tampoco estaría correcto eso que ahí aparece. La información entonces en un diagrama va a estar explicada en función de lo que son las composiciones o puede estar en función de los flujos. Y los flujos pueden ser flujo másico o flujo molar. Y las composiciones pueden ser composiciones másicas o composición molar. Esos son los dos casos de datos que hay. Entonces, si aparece una temperatura, supongamos que dice 25 grados Celsius, ¿eso ayuda al balance de masa? La verdad que a este nivel no. Lo único que se va a considerar dato en nuestros balances van a ser composiciones y flujos. Son lo único que se considera como dato. Y la presión tampoco se considera como dato para los balances de masa. En el futuro, seguramente cuando vean balances de energía, ahí sí la temperatura va a ser considerada un dato o la presión. Pero en este caso, dato se va a entender solamente como la composición, o sea, 40%, 95%, 2,5%,
y los flujos, que vendría siendo 200 kilos, 200 toneladas, 200 libras mol, 200 libras, esos son los flujos, ¿vale? Entonces, la única forma de poner datos va a ser con X o con Y, con F o con N. F para las masas, N para los moles, X para las masas, Y para los moles. Ahora sí, doy por cerrado el capítulo de datos. Restricciones. Las restricciones cuesta entenderlas, pero con práctica uno las va comprendiendo y las va utilizando bastante en estos ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo, que fíjense, dice, se procesa una mezcla de alcohol y acetona. La nomenclatura ahí está soplada, que no estaría correcta porque aparece con signo igual, debe ser con 2 puntos. Pero en fin, ahí está. Alcohol, cetona y agua. Ese vendría siendo el balance. Nosotros vamos a hacerlo basado en la nomenclatura que aprendimos recién. Lo vamos a instalar con números. Vamos a suponer que el primero corresponde al alcohol. El segundo va a corresponder a cetona. Y el tercero va a corresponder a agua. Eso vendría a ser. Voy a agrandar un poquito más la impresión que puede que no se lea bien. Ahí estamos. Ahí estaría el primer. A ver si. Ahora sí. Esa sería la nomenclatura del ejercicio que estamos viendo recién. Nomenclatura. Paso 1, nomenclatura. Paso 2, datos. Los datos, aquí hay varios datos, pero como estamos en temas de restricciones, me voy a saltar los datos. O voy a poner un solo dato, ¿sí? Voy a poner un solo dato para ir siguiendo lo que hemos estado viendo anteriormente, a ver si se entendió bien. Entonces vamos a poner datos. Paso 1 lo hicimos, ahora paso 2 sería datos. Voy a poner acá P1 para que entendamos que este es el paso 1. ¿En todos los ejercicios se hacen igual? Sí, todos se hacen igual. Este vendría siendo el paso 2. Paso 2 corresponde a datos. Vamos con el paso 2 entonces. Entonces, a ver si alguien se anima con un dato. Ya tenemos la nomenclatura y tenemos el número de corriente. Ahí está el número de corriente, eso no ha cambiado. Aparece la corriente 1, la 2, la 4 y la 3. Aquí hay un dato que está soplado aquí evidente, que es A en la corriente 1. Entonces, ¿cómo quedaría ese? ¿Cómo lo puedo poner? F11. Vamos a anotarlo. Sí, no alcancé a escuchar bien, disculpe. ¿Cuánto es? F11. F11. Y eso es igual a 0,40. 0,40. Ya. Anteriormente, aquí me parece que habíamos visto, fíjense, los flujos tienen unidades de medida. Y los flujos son libra mol a la hora, kilo a la hora, kilo al año. Los flujos molares también, mol día, libra mol mes, etc. En el caso de las composiciones se mueven de 0 a 1 sin unidades de medida. No tienen unidades de medida, ¿vale? Entonces, con eso en la mente, volvemos acá, y aquí dice 40%. No habla de 40 libras, ni tampoco de unidades de medida, dice 40%. Eso significa que es composición, ¿vale? Entonces, ¿qué habría que corregir? Eso. Sería X. Exacto, sería X, exacto, sería X. ¿Por qué razón? Porque las X son las composiciones. Las F son para las masas, las X para las composiciones. Y ahora vamos a revisar si estaría bien el X11. X1 significa componente 1. En este caso es alcohol. Aquí está A, alcohol, perfecto. Y presente la corriente 1. Y esta es la corriente 1, 40%. Está perfecto, súper bien entendido. Así se hace el resto. Ok, voy a hacer el último para ver si se entiende. X, en este caso el componente sigue siendo A, o sea, sigue siendo 1, porque es alcohol, ahí está definido como alcohol.
está presente en la corriente 2 y sería 4, o ¿qué valor sería? Si es 4%. 0,04. Exacto, muy bien, 0,04. Aquí generalmente uno se equivoca y le pone 0,4 y no estaría bien porque 0,4 es 40%, es 0,04. Con eso ya creo que ya se entendió el concepto de dato. Y ahora nos vamos a las restricciones, que estamos en el paso 3. Entonces el paso 3 vendrían siendo las restricciones. Las restricciones son las relaciones que hay entre las corrientes, las relaciones de flujo que hay entre las corrientes. Y esas relaciones de flujo son, por ejemplo, veamos una sencilla que está acá y se considere que se requieren 150 libras. O sea, aquí uno la pone como lo escuchan. La recomendación es que ponga lo primero que escucha y después vamos y corregimos, ¿vale? Dice 150 de la corriente 2. 150 de la corriente 2. Eso puse. Y dice por cada 200 de la mezcla de alimentación. Voy a copiar lo mismo acá. Por cada 200 de la mezcla de alimentación. Por cada 200, porque aquí hay que buscar la relación que hay entre dos corrientes, 200 y la alimentación. Y la alimentación, ¿cuál será la alimentación? Si está, recuerden que la alimentación, yo les dije cuando partimos la clase, es lo que ingresa. Es una corriente de entrada a la alimentación. Entonces, si ya consideré la 2, ¿qué otra entrada tengo? ¿La 4, la 3 o la 1? ¿Qué otra entrada hay? La 1. La 1, la única que queda, no hay más. La única que queda. Entonces dice ahí, por cada 200 libras de mezcla de alimentación. Y ahí tenemos la relación que hay entre estas dos. Entonces voy a poner ahí un símbolo de, sí, para que veamos que es una división lo que hice, unas relaciones de flujo. Debería ser por aquí. Ahí sí. Y esto mismo pondría acá. Ahí. Y ahora tenemos que verificar que esta restricción que acabo de deducir realmente sea lo que es. Y faltaría un signo igual. Signo igual. Signo igual entre estas dos. Eso es. Dice acá. Volvamos entonces a foja 0. Dice, considere que se requieren 150 libras de la corriente 2. De la corriente 2 por cada 200 libras de alimentación. Entonces lo que queda ahora por hacer es reemplazar estos valores y verificar que nos dé la relación que aquí aparece. ¿Qué significa en otras palabras? Dice aquí, se requieren 150 de la corriente 2. Entonces reemplazo donde dice F2, lo reemplazo por 150. 150. Y debería darme la alimentación, que en este caso es 200. Dice, por cada 200 libras de alimentación. Si yo despejo el F1, me da 200. O sea, tuve suerte en poner correctamente la relación porque efectivamente llegué a la relación correcta. ¿Qué podría haber ocurrido? Que yo no hubiese hecho esta aclaración, o sea, no hubiese hecho esta relación correcta y seguramente podría haberla deducido yo de esta manera, al revés. Entonces, lo que queda por hacer ahora es comprobar. Dice, considere que se requieren 150 libras de la corriente 2. Entonces, reemplazo aquí 150 por cada 200 libras de alimentación. La alimentación, el F1 me tiene que dar 200. Y si se dan cuenta, si yo multiplico cruzado, me va a quedar 150 por 150, dividido por 200, no tiene por dónde darme 200. Entonces, esta no es la relación correcta, sino que es la que había hecho anteriormente, la invertida. Esta es la relación correcta. Y a esta relación se le conoce como restricción. La otra restricción que está acá abajo, esta es bastante más sencilla, porque ahí lo único que hay que hacer es ir mirando y poniendo las relaciones. ¿Cómo se pone masa de alcohol en corriente 3? Primero sé que es F, no es X, porque dice masa. Masa de alcohol. El alcohol es la 1. ¿Y en qué corriente está? En la 4. Y eso va a estar dividido por, a ver si alguien dice algo acá, masa de cetona. ¿Cuál es la masa de cetona? ¿F cuánto sería? F2, F, 3.
F2, F2, 4. ¿Por qué? Porque aquí dice cetona, F2 presente en la corriente 4. Aquí dice, estamos leyendo esta, por si acaso, esta que está acá. Ah, estaba leyendo la al lado. Masa de alcohol partido por masa cetona, corriente 4. Y ahora sigue signo igual, pongo 0,25 y lo multiplico por F alcohol, sigue siendo la 1, presente en la corriente 3, o sea, sería F13, dividido por F masa de agua. Y el agua es 3, presente en la corriente 3. Y se acabó. Ahí estarían las dos restricciones de este ejercicio. Y no hay más. Con estas restricciones se supone que se va a poder desarrollar el ejercicio completo. Bien, son las 9:30, me pasé un poquito de la hora. Vamos a hacer un receso de 10 minutos y continuamos. ¿Vale? Voy a dejar hasta acá y nos vemos en 10 minutos. Nos volvemos a ver.